Hola, ¿qué hay? Buenas tardes y bienvenido a este nuevo podcast de Graciani Asesores y Abogados. Y hoy, en esta ronda de entrevistas que estamos haciendo últimamente, tenemos con nosotros a Jon Goitia, arquitecto. Jon, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Álvaro, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar contigo y con tus seguidores. No, soy yo el que te lo agradece. Bueno, los que nos conozcáis, Jon es arquitecto, creo que es la persona que más cambios de uso ha hecho en Madrid o incluso en España. Muchos lo conoceréis de ver los medios de comunicación, artículos de periódico, y vamos a hablar con él de varios temas. Vamos a hablar de cambios de uso de locales a vivienda, que interesa a muchas personas. Vamos a hablar de vivienda turística y de muchas cosas más. Pero antes de empezar, Jon, para las personas que puedan no conocerte, si quieres hacer una pequeña presentación tuya. Muy bien. Bueno, pues yo soy efectivamente Jon Goitia, arquitecto de formación, y yo monté mi empresa, Goitorres se llama, la monté en 2003, en principio con la idea de comprar viviendas, reformarlas y venderlas, lo que ahora llamamos flipping. Pues bueno, yo ya lo hacía ya por 2003. Sin embargo, lo que tenía de ilusión no lo tenía de capital, ni de experiencia, ni de nada. Entonces fui un poco dando tumbos, haciendo eso, pero también reformando alguna oficina, haciendo algún chalet, bueno, como la mayoría de los arquitectos, haciendo un poquito de todo. Y ya por suerte, a partir de finales de 2017, primeros de 2018, encontré un poquito mi nicho de mercado en los cambios de uso, porque vi que como era obligatorio proyecto de arquitecto o de arquitecto técnico, pues la competencia era infinitamente menor que en los flips normales, que en comprar pisos y tal. Y dije, pues yo creo que esto, aunque solo sea por la pereza de buscar un arquitecto, va a haber muchísima menos gente interesada. Y encima, claro, coincidió con el auge del comercio electrónico y por lo tanto la puntilla a muchos locales en calles secundarias. Entonces, bueno, me asocié con un financiero y demás y lo hicimos pues a título masivo. Había semanas que comprábamos 3 locales la misma semana. La verdad es que fue hasta la pandemia, desde 2018 hasta 2020, fue una locura, una locura. En total hice unos 120, 130 proyectos, que a una media de 3 viviendas por proyecto, pues unas 400 viviendas en cambio de uso solo en Madrid capital. O sea, has hecho más viviendas que la mayoría de los ayuntamientos de España. Puede ser, seguro, seguro, seguro. Ellos han prometido más que yo, pero luego hacer menos. No han hecho ninguna. Exacto. Y bueno, algunas eran nuestras, otras de clientes, y pues en la pandemia apenas se podía vender y tal, pero bueno, se pusieron a alquiler, luego se vendieron a patrimonialistas y tal, pero claro, ya la inercia se había perdido un poco porque mucha gente arrancó con el negocio y tal. Y entonces ahí fue cuando me transformé a las viviendas turísticas. ¿Por qué? Porque particularmente en Madrid iban a subir, y como finalmente hicieron, el mínimo de vivienda de 25 metros cuadrados útiles a 40, y eso perjudicaba muchísimo el modelo de cambio de uso. Porque claro, los apartamentos que nosotros hacíamos en el entorno de 25, 28, 30 metros, los compraban precisamente las personas que hoy no pueden acceder a la vivienda, los jóvenes que buscan emanciparse. Esos eran los que compraban el tipo de apartamentos que yo hacía. Al subir el mínimo a 40, pensé, quien me puede pagar 40 metros reformados a estrenar y como yo los vendo amueblados, con electrodomésticos, con todo, va a preferir comprarse un cuarto. Porque los prejuicios que toda la vida han existido de vivir en un bajo se olvidaron durante muchos años cuando ofrecíamos viviendas reformadas a estrenar baratas. Y la gente decía, joder, pues me olvido de los prejuicios. Pero si ahora tienes que venderle 40 metros que casi te vas a 200.000 euros, dicen, por 200.000 euros me compro un cuarto. Y entonces dejé de hacer cambios de uso porque quien me los pudiera pagar iba a preferir un piso alto y quien quisiera seguir viviendo en un bajo no me lo iba a poder pagar. En cambio, en vivienda turística llegué a una conclusión, y la experiencia me ha dicho que era cierta, que es que los turistas pagan por número de camas que les ofreces, no por metros cuadrados. Entonces yo me vi con 6, 7 apartamentos de 26, de 28 metros y dije, estos los pongo en turístico en vez de venderlos, porque luego, si quiero hacer viviendas o si quiero hacer viviendas turísticas, van a tener que ser de 40 metros. Y entonces mejor me quedo todas las que tengo de 27, 28 y a ver qué tal van en Airbnb y demás. Y muy contento, y muy contento. Y ahora pues me dedico casi más a hostelería, por así decirlo, a hospedaje, a manejar mis turísticas que a ser arquitecto. Pero bueno, hacemos un poquito de todo.
Sí, es lo que tenemos los profesionales, los autónomos, nos tenemos que ir adaptando a lo que diga el mercado. Nosotros decidimos más bien poco. Oye, Totalmente. ¿dónde hay oportunidades de generar riqueza? ¿Dónde hay oportunidades de ganar dinero? ¿Dónde hay negocio? Ahí vamos. Nosotros no mandamos nada, vamos donde nos llamen o donde podamos. Y eso es lo correcto, Por si acaso tienes seguidores jóvenes, yo suelo decir que lo que hay que tener fijo es el objetivo, pero no el rumbo. El rumbo hay que irlo modificando conforme venga el viento, conforme vengan las normativas, conforme venga el mercado. Claro. Lo que hay que tener fijo es el objetivo, haber soñado a dónde quieres llegar y pelear duro por llegar ahí. Pero el rumbo no hay que tener miedo a modificarlo, a adaptarlo, porque si te empeñas en yo dije que iba a ir por aquí, por aquí, por aquí, pues es posible que te encuentres el camino cortado. Totalmente. Además, yo recuerdo cuando hice un máster en finanzas del Liceo de Madrid, en la Carlos III, nos estaban explicando un modelo matemático que se utilizaba para hacer inversiones en renta variable, pero que tiene el origen en unos cohetes que había enviado, creo que era Japón al espacio, y que lo que hacían es, en cada momento, te recalculaban toda la ruta para no desviarse según, oye, pues si había viento. Entonces era, sí, tenía un objetivo, pero la ruta se iba recalculando en todo momento para evitar la mayor desviación posible. Aquí lo podemos extrapolar como, sí, tú tienes el objetivo, pero depende de las cartas que te den, las circunstancias que tengas, vas a tener que ir adaptándote a las circunstancias para poder llegar donde quieres. Me alegro que me cuentes la anécdota porque no la conocía, pero efectivamente yo soy de esa idea, de que hay que perderle el miedo al cambio siempre y cuando no estés perdiendo el objetivo. Sin duda, totalmente de acuerdo. De lo primero que quería comentar contigo es muchas personas que compran viviendas, bajos y se plantean, son viviendas grandes o locales grandes y se plantean, oye, yo puedo, el primer paso, no hay muchos, oye, yo esto que puedo comprar, ¿lo puedo dividir en dos? ¿Lo puedo segregar en dos? Entonces, bueno, esto va a depender, por supuesto, de cada municipio, ¿no? Pero una idea general desde el punto de vista técnico o lo que tú has visto desde tu experiencia, ¿cuál puede ser? Muy importante, muy importante. Además, hay mucha confusión con este tema. La segregación hay que dividirla en dos tipos, o sea, en dos familias. La segregación registral es la que te permite en un futuro vender o hipotecar por separado las viviendas que has generado. Y para la segregación registral hace falta o que esté aprobado por estatutos de la finca o que te lo autoricen los vecinos. Pero esa es solo para eso, porque hay gente que cree que sin el permiso de los vecinos ya no se puede obtener ningún tipo de segregación y eso no es correcto. Se puede obtener la otra. ¿La otra cuál es? La urbanística / catastral / agencia tributaria. Es decir, si vamos a centrarnos, como decías, en el cambio de uso de local a dos viviendas, si tus dos futuras viviendas, hablo siempre de Madrid Capital, ¿vale? Perdóname que haga el paréntesis ya para toda la entrevista. Es la normativa que domino y donde trabajo yo siempre. Fantástico. Si en Madrid Capital tú cumples la normativa, tus viviendas cumplen la normativa, cada una de vivienda mínima, te darán la licencia para dos viviendas. Y en el peor de los casos, si no tienes permiso de segregación de los vecinos, tú siempre tendrás que Catastro te reconocerá dos puertas, porque como has obtenido la licencia municipal para dos viviendas y Catastro y Ayuntamiento están íntimamente ligados, Catastro te reconocerá dos puertas. Y como la agencia tributaria está íntimamente ligada con Catastro, la agencia tributaria te admitirá dos ingresos, es decir, dos contratos de alquiler perfectamente legales, uno por puerta, ¿vale? Y es que la gente se asusta. Los vecinos me han dicho que no me van a dar la segregación, ya no puedo hacer nada. Sí, si tú eres un patrimonialista que tu intención es quedarte esa inversión en rentabilidad 20 años, por supuesto que puedes. Por supuesto que puedes. Incluso yo, una persona que quiera venderla y ahora el que la compre dice, bueno, yo lo compro, vivo en una y arriendo a otra. La puedo comprar como una, y puedo hipotecarla como una unidad y yo vivo en una y arriendo a otra. Ya tengo vivienda e inversión en el mismo paquete. Eso es, porque efectivamente el resto de entidades, salvo el registro de la propiedad, sí te han reconocido dos puertas, con lo cual puedes hacer uso independiente de una y de otra. Además de eso, lo que comentabas, que lo has indicado muy bien, es necesario o que bien en los estatutos expresamente se recoja la posibilidad de segregación
o que te lo autoriza la comunidad de propietarios, hay una tercera posibilidad que a veces ocurre, es que, ¿qué ocurre si allí donde yo quiero segregar este local o esta vivienda, la comunidad de propietarios ya ha aprobado las segregaciones de otro? Cuidado. Ajá. Si ahora yo le solicito a la comunidad de propietarios que me permita segregarlo, no me pueden negar ese derecho, porque estarán realizando un abuso de derecho, quebrando el principio de igualdad que está recogido en la Constitución. Entonces, si impugnásemos ese acta, pues hay bastantes posibilidades de que saliese exitosa. Es decir, que esté permitido por la comunidad, que me lo permitan o que se lo hayan permitido a otros, expresa o tácitamente, que ya hay mucha jurisprudencia menor. No es el caso habitual. Normalmente cuando se lo permiten a uno, se lo suele permitir a todos, pero como hay mucha comunidad muy especial, pues en algunos casos pasan cosas así. Otro punto que, ya que lo has introducido tú, es en lo que nos has comentado, que tienes tantísima experiencia, ¿no? En Madrid ahora ya la cosa se ha complicado mucho, pero si una persona se plantease, oye, quiero invertir en este local comercial para convertirlo en una vivienda, ¿qué tendría que estudiar? ¿O qué tendría que mirar esta persona? No todo el análisis detallado, pero ¿qué sería lo primero que tendría que plantearse? Parámetros principales. La superficie mínima, 40 metros útiles. Y eso es en la disposición final. No vale un local diáfano que tenga 40,14, porque luego le haces el tabique del baño y ya te has quedado por debajo de 40. Es 40 en la situación final, descontando ya los tabiques, hecha la distribución, ¿vale? Bien, luego, normalmente complica mucho, sobre todo a partir de un cierto tamaño, 50, 60, complica mucho que no tenga ventanas detrás, porque hay muchos locales, los tenemos todos en la cabeza, que tienen el frente de fachada y luego no tienen ni una sola ventana hacia atrás. Eso complica mucho las cosas, porque lo que se llama el factor de iluminación hay que cumplirlo estancia por estancia. Tú es verdad que puedes seguir haciendo un estudio, salón, comedor, o sea, si tienes un gran hueco de fachada, puedes hacer un salón, comedor, cocina, dormitorio con ese hueco de fachada, pero no podrás hacer ningún dormitorio hacia atrás. John, pero es que en total tengo 85 metros, me caben otros 2 dormitorios ya, pero no es legal hacer un dormitorio sin ventana. Con lo cual, si hacia atrás no tienes ventanas, no podrás hacer dormitorios, ¿vale? Ahí lo que podrás hacer en esos casos será un estudio diáfano muy grande, ¿no? Como vemos en muchas películas de estas americanas que se ven estos estudios enormes. Ahí sí, pero habitaciones no. El vidrio de tu hueco, sumando todo, ventana, incluso a veces hay que hacer la puerta de entrada de vidrio, el vidrio tiene que ser al menos el 12% de la superficie servida. Entonces, si ese estudio que comentábamos tiene 50 metros, pues el 10% serían 5 metros de vidrio, que ya es una barbaridad, pero es que te piden el 12, o sea, 6 metros cuadrados de vidrio. 6 metros cuadrados de vidrio es un ventanón, pero de hecho, alguna persona me decía, ¿por qué haces los cambios de uso siempre con las ventanas tan grandes? Me da la sensación como si viviera dentro de un escaparate, me dijo una señora. Digo, es que me obligan. Dice, a mí me gustaría que tuvieran las ventanitas normales como las viviendas de los pisos altos. Digo, no, eso ya no se puede, no es legal. Entiendo. Luego, más principios importantísimos. Tiene que estar sobre rasante. Es decir, si nosotros vemos el frente que está por encima de la acera, pero es un edificio, por ejemplo, en esquina, y de repente por el lateral de nuestro local hay un jardincito que sube, y se queda el suelo del local por debajo de ese jardín, ese local no se podría convertir a vivienda. Tiene que estar en todo su perímetro sobre rasante. No puede haber un suelo natural, ni una acera, ni un nada por encima. ¿Entendido? Sí puede haber otro inmueble, es decir, tu local puede estar pegado a otro edificio y que ese edificio no tenga sótano quizás, pero eso no lo contempla la normativa porque entiende que ambos edificios estarán bien aislados y no te va a pasar la humedad de un edificio al otro, pero no puede haber terreno natural. Y luego ya, muy particular de Madrid, en otras ciudades habrá que mirarlo, en Madrid ya se han atrevido incluso a especificar tamaño mínimo y condiciones de proporción de cada estancia. El salón, te hablo de memoria porque esto es de hace menos de un año, el salón, y es cuando yo ahora ya casi no hago cambios de uso. El salón mínimo tiene que tener 14, la cocina mínima tiene que tener 7, el dormitorio principal mínimo tiene que tener 12, los dormitorios secundarios mínimo 7, el baño mínimo 3, que nos puede parecer normal, eso es una barbaridad. En un apartamentito, un baño de 3 metros cuadrados es enorme.
enorme. Muy grande. Pensad lo que mide un lavabito, un inodoro y una ducha, se puede resolver en 2,10, 2,20. Pues esa diferencia hasta 3 metros es mucho, es mucho. En un apartamento pequeño vas poniendo de aquí, de aquí, de aquí y lo conviertes en impagable, que es lo que nadie me ha querido. En una ciudad donde el metro cuadrado vale 5.000 euros, ¿por qué me obligas a desperdiciar un metro cuadrado en el baño? Más 3 o 4 que me has obligado en el dormitorio, más 5 o 6 en el salón, más tal o cual me has obligado a 15 metros de desperdicio. Por 5.000, pues son 70.000 euros de sobrecosto, que es la diferencia entre que una pareja joven pueda comprar o no pueda comprar. Por eso me indigna este tema, por eso me indigna. Es normal, porque ahora mismo en las principales ciudades de España hay necesidad, hay carestía de vivienda. Si además de haber carestía, a todo el que intenta darle una solución a esa carestía, arriesgando su capital y dando soluciones de mercado, solo le pones trabas, 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 al final, ¿quién acaba construyendo? Pues el que se dedica a vender a rentas media y media alta. Es normal, claro, yo vivo en Málaga y en Málaga todo lo que se está construyendo para rentas altas. En no todos se los están sitios. haciendo... Sí, en todos los sitios. Renta alta. Las normativas urbanísticas y las normativas técnicas, código técnico, etcétera, etcétera, son tan exigentes que es imposible cumplir todas las normativas y luego poder vender a precio asequible. Imposible. Con lo cual, otra cosa, esto le va a estallar la cabeza a bastante gente de la que nos esté escuchando, muchísimos expertos dicen que la solución para el acceso a la vivienda es liberalizar suelo. Y yo digo que está muy bien liberalizar suelo, pero que no es solución. ¿Por qué razón? Porque la demanda insatisfecha está en el rango bajo y medio bajo. Y con obra nueva no satisfaces ni una sola demanda de rango bajo y medio bajo, porque es imposible construir un edificio nuevo y venderlo barato. Con lo cual, liberalizar suelo será una solución a medio plazo de que se haga obra nueva, más obra nueva de lujo, haya gente que tenga viviendas usadas y unos ahorros y quieran mejorar casa, y luego las casas que dejan esos sirvan para dar cobertura a la demanda insatisfecha de rango medio-bajo. Pero vamos, no parece la solución más fácil ni la más sencilla. La más fácil habría sido seguir permitiendo que se hicieran apartamentos pequeños que permitían a la gente salir de casa. A mí me dijo el concejal anterior de urbanismo en Madrid, Mariano Fuentes, que es el que parió toda esta normativa, aunque luego la acabó firmando el PP por mayoría absoluta, me decía que es que las viviendas que yo hacía que eran indignas para nuestros jóvenes. ¿Dónde han acabado todos esos jóvenes? En pisos por habitaciones, alquilando una habitación. ¿Eso es más digno que las viviendas que yo hacía de 26 metros cuadrados? ¿Compartir cocina con un desconocido? Hombre, eso lo hemos hecho todos cuando, vamos, no sé tú, pero yo cuando tenía 20 años vivía en pisos compartidos. Claro. Pero eso eran pisos de universitarios, eso era otra cosa. Claro. Ahora viven así gente con 40 y con 50 años y con bebés, algunos, intentando arrancar su vida familiar en un piso compartido con desconocidos. Aparte, en nuestra época te ibas a vivir con tus amigos. Esto es desconocidos y ya con una edad. No, nada que ver. Yo me revuelvo contra eso. Mejor 1000 veces un apartamento pequeño que un piso compartido. Sin duda, aparte, yo he estado varias veces por Japón y en Tokio es muy habitual ver apartamentitos pequeñitos. Yo cuando estuve aparte estuve alquilando por Airbnb y tal, cuando estuve, y había muchos apartamentitos chiquititos. Bueno, si tienen mucha densidad de población y en los principales núcleos urbanos de España crece la población y además para la población existente crecen las necesidades de vivienda porque ya cada vez hay menos parejas, hay gente soltera y tal, pues es que no hay manera. O construyes hacia arriba o a lo grande, y si no permites que esa construcción sea más económica, no te quedan más narices que permitir viviendas más pequeñas y de indignas en absoluto. Hay apartamentos, como te he dicho, que se pueden hacer de 25, 30 metros, que hombre, que no es para formar una familia, pero para una persona sola que compra, de aparte una persona se lo compra, está un tiempo viviendo, cuando mejora económicamente, tiene un patrimonio que ha creado, porque ha ido pagando esa hipoteca, lo vende, coge dinero y puede esperar uno más grande. Claro, en muchas otras entrevistas he dicho que el error es querer que tu primera vivienda sea ya la casa de tus sueños. Así no llegas nunca a la casa de tus sueños. A la casa de tus sueños se llega saltando, primero comprándote un estudio, luego un apartamento, un dormitorio y luego ya quizás una vivienda de 3 dormitorios con la que has soñado, con piscinita y pádel. Pero a la casa con piscina y pádel no se llega de cero. Claro. Aparte, desde el punto de vista de la persona que compra vivienda, que invierte en vivienda, dice, yo compro una pequeñita. Es el primer escalón.
Cuando salto a la siguiente, yo ya tengo la inversión que he hecho en esta, que puedo vender. Entonces, la compraventa de cada vivienda habitual es la que te permite ir creciendo si tu situación económica va mejorando con el tiempo. La propia inflación te habrá favorecido, le habrás devuelto al banco el capital pendiente de la hipoteca y te ves con un monto mucho mayor que el que tenías para comprar la primera. Efectivamente. Exacto. Y además, si has pagado razonablemente bien la primera hipoteca, hasta te van a hacer mejores condiciones para la segunda porque ya eres buen pagador. O sea, es que es así, es que así se compran casas, saltando de una a la otra. Pues en el momento en el que pones el primer peldaño de esa escalera demasiado alto y la gente no puede comprar la primera, ya les arruinas. Pues sí, estoy de acuerdo. El otro día, en fin, casi infarta a un muchacho del sindicato de inquilinos porque le digo, si es que estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, claro que sí, que el problema que hay hoy tan gravísimo no lo ha habido nunca. Hoy hay un problema muy grave de la primera vivienda. Os han convertido la primera vivienda, la primera de ese escalón que estamos hablando, de esa escalera, en demasiado cara, demasiado lujosa, demasiado inaccesible por ideas políticas equivocadas de que todo lo que esté por debajo de 40 metros y de eficiencia energética B y no sé qué, no sé cuál, es indecente para nuestros jóvenes. Bueno, pues será más decente un piso compartido con desconocidos. En fin. Eso es lo que parece que pretende. Un matiz, cuando hemos hablado del cambio de uso de local a vivienda, sí, para la gente que nos esté viendo, que tienen que tener en cuenta que si la comunidad de propietarios, los estatutos, no dice absolutamente nada, está permitido el cambio de uso. No es como en la segregación. En la segregación hace falta la autorización expresa, cambio de uso, a no ser que esté prohibido, está permitido. Aquí hay mucha mayor libertad. Y permíteme el matiz del matiz. Si está prohibido en alguna junta y no lo han registrado, tú puedes ejercer posición de comprador de buena fe y entras, cambias el uso y chao. Y lo van a entender quienes nos estén escuchando. Una prohibición de lo que sea o una decisión de lo que sea, y corrígeme tú, por supuesto, desde tu posición, si lo estoy contando mal, una decisión en junta que no se registra afecta a todos los propietarios de ese momento, presentes y ausentes en la junta, porque los ausentes tenían manera de enterarse. Pero si no se registra en el registro de la propiedad, no afecta a futuros compradores de buena fe, que no tuvieron manera de enterarse. Exactamente. Y eso, cualquier tipo de limitación de los derechos dominicales, o sea, que te limite la propiedad, jamás puede afectar a un tercero de buena fe si no está escrito en el registro de la propiedad. Yo me lo apliqué, y lo voy a contar aquí con un poquito de coña, yo me lo apliqué para una vivienda turística. Yo compré un local y me dice el agente inmobiliario, creo, porque él me dijo, creo. El propietario vivía en Canarias, le había dicho, véndeme este local. No iba a las juntas, no recogía los actas, pero al final el de la inmobiliaria era del barrio y había hablado con otros vecinos y tal. Y dice, creo que han prohibido las viviendas turísticas. Digo, yo creo que no te he escuchado. Fui al registro de la propiedad, en el registro de la propiedad no ponía nada y yo compré. John, ¿pero intentaste confirmarlo o no? No, porque no me lo habrían dicho tampoco por protección de datos, pero es que además no me convenía confirmarlo. No, pero bueno, John, si lo confirmaste, fuiste al registro de la propiedad. Es que sí lo confirmaste. Efectivamente. Claro, no. O sea, tú lo confirmaste, fuiste al registro de la propiedad. Voy a contar la anécdota completa porque es buenísima de contar. Si me paso con alguna anécdota, me cortas. Compro, saco licencia de vivienda turística, me la conceden, la empiezo a construir y llega la primera junta ordinaria y digo, ¡buah! Esta junta ordinaria va a ser fina. Y de repente se me acerca un hombre así muy serio con la mano extendida y me dice, enhorabuena, nos ha vencido usted en justa lid. Y le digo, ¿nos ha vencido usted en justa lid? Y dice, sí, este señor y yo somos abogados. Y nos consideramos bastante buenos, pero a la vez que somos buenos abogados, somos dos gilipollas, me dice. Fuimos los que promovimos que se prohibieran las viviendas turísticas en la Junta del año pasado. Pero como esta comunidad es un poquito humilde, dijimos, bueno, ahorramos durante un año sin poner derrama y el año que viene registramos el acuerdo. No va a llegar nadie a aprovechar este resquicio de un año. Ha llegado usted, lo ha aprovechado, nos ha ganado en justa lid. No tenemos nada que decir. Y dije, joder, la Junta que pensaba que iba a ser más guerrera, que me iban a recibir a pedradas,
la más elegante al final. Me dieron la No, oye, da gusto encontrarse con personas así. Esto es así, lo reconozco y fantástico. Lo reconocieron, dijeron, las habíamos prohibido, aquí tienes el acta, si quieres que no lo tendrás. Digo, no he tenido manera, yo por protección de datos yo no podía pedir esto. Dice, pues como ves las prohibimos, pero como no lo registramos, adelante. Así que... Exactamente. Pues eso enlaza con el segundo punto, o casi el último punto del que quería hablar era qué requisitos tendría que cumplir una vivienda para que esté acorde a todas las administraciones, al menos aparentemente, que luego reinterpretan normas. Venga, matiz técnico. Como yo estoy aquí para hablar de lo técnico y tú de lo jurídico, en Madrid la vivienda turística es una licencia de actividad, ¿vale? Igual que una licencia de una pescadería. Entonces, licencia de vivienda turística se puede obtener en una vivienda, pero también se puede obtener en un local o en una oficina. Eso de local y oficina, quiero dejarlo en stand-by, porque luego quiero comentar una sentencia del Supremo nuevo que nos va a venir muy bien con este matiz. Luego la comento. Que me vas a desmontar la teoría. Hoy por hoy, y a expensas de lo que me cuentes tú... No, es algo tributario, no te voy a desmontar nada. Ah, vale. Lo importante es que el inmueble en sí cumpla condiciones urbanísticas. Y hay un artículo del Plan General de Madrid que dice las viviendas turísticas cumplirán al menos condiciones de vivienda, con lo cual aplican los mismos 40 metros, el mismo sobrerasante, el mismo tamaño mínimo de salón, de dormitorio, todo, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? Como no se puede en el Ayuntamiento de Madrid mantener dos expedientes en paralelo por el mismo inmueble, tú no puedes tener un expediente de cambio de uso de local a vivienda y un expediente de licencia turística a la vez. Entonces, cuando un cliente me dice quiero hacer cambio de uso y turística, le digo tienes que elegir. Si tú optas por el cambio de uso, vas a obtener una revalorización inmediata, porque de que ponga local en el registro a que ponga vivienda, hay una gran revalorización, sobre todo a efectos hipotecarios. Si tú quieres hipotecar ese inmueble, el banco te lo va a tasar mucho más alto, te va a prestar mucho más. Pero vas a tener un problema. En cuanto los vecinos vean el movimiento de la obra, van a convocar junta de vecinos y van a prohibir el uso turístico por si lo que estás haciendo no es una vivienda y es una vivienda turística. Sin embargo, si coges y dices... No, mi objetivo último es la rentabilidad mes a mes, no la revalorización registral o hipotecaria. Le digo, vale, pues entonces te voy a conseguir directamente, sin pasar por el cambio de uso, la licencia de obras de modificación de un local a vivienda turística. Y entonces no vamos a mover ni un ladrillo, no vamos a mover nada hasta que no obtengamos esa licencia. Y esa licencia, repito, que es la de obras, no la de primera ocupación. Como la de obras ya dice que la obra que vas a hacer es la de conversión en una vivienda turística, esa ya te blinda de cualquier acuerdo en junta. Y entonces, en cuanto ven que mueves el primer ladrillo, dicen, uy, este va a montar una vivienda turística, vamos corriendo a prohibir el uso. Cuando prohíben el uso, esgrimes tu licencia de obras de vivienda turística y dices, prohibirán el uso en todo el edificio, pero no a mí, porque ya tengo licencia con anterioridad. Entonces ya el doble proceso de cambio de uso y licencia turística, tal y como se han puesto las cosas de persecución de las viviendas turísticas, ya no lo recomiendo nunca. A mis clientes les digo, tienes que optar o por la revalorización o por la rentabilidad. Todos te dicen, quiero las dos cosas. No se va a poder, porque nos van a pillar en mitad del expediente de cambio de uso y te van a prohibir el uso turístico. En ese expediente de cambio de uso, claro, tú todavía no acreditas ante la administración que la finalidad es turística. No estás protegido. No estás blindado frente a la prohibición del uso turístico, porque lo que estás haciendo es un cambio de uso a residencial, con lo cual te prohíben el uso turístico y te comes la vivienda y ya solo va a ser vivienda. Exactamente. Además, dos matices aquí. Está por ver, porque no está claro, si una comunidad de propietarios, puede prohibir que en un local, sin cambiar la vivienda, se establezca una vivienda turística. Porque el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal te dice que las comunidades de propietarios podrán limitar o condicionar o prohibir la actividad del 5E de la LAU. Y el 5E de la LAU habla de alquiler de viviendas, no de locales comerciales. Eso es un debate interesante
Pero, como contrapartida, la parte fea es que el 3 de abril entra en vigor una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que entiende que en todas las comunidades está de facto prohibida la vivienda turística. Ah, pues el otro día me preguntaba un compañero, un inversor como yo, me dice, John, me he leído bien la modificación, la que entra en vigor el 3 de abril, y habla también de viviendas, o sea, de que obligarán a adjuntar permiso expreso por mayoría cualificada de los vecinos para ejercer actividad turística en una vivienda. Pero él me decía como que en un local no. Eso es el debate. Estoy totalmente de acuerdo con esa persona. El debate que tenemos a día de hoy con la legislación actual es: ¿comunidad de propietarios puede prohibir las viviendas turísticas en viviendas? Sí, con 3/5, lo ha dicho el Supremo. Pero, ¿y en los locales comerciales si no lo lleva a cambiar a vivienda? Pues no está tan claro. Hay una sentencia de la Audiencia Provincial, no me acuerdo dónde es, de una persona que dice, vale, yo no he puesto vivienda turística, yo he puesto un hostal en planta baja. Y dice en la sentencia, no, es que tú un hostal no lo puedes prohibir. Entonces, claro, si yo esa unidad que tengo en planta baja la convierto en cualquier tipo de alojamiento que no sea vivienda turística, está permitido. Por lo tanto, si no paso por el trámite residencial y vivienda me lo puede prohibir, no está resuelto. Yo entiendo que no, que si no hay vivienda no te pueden prohibir, pero bueno, que esto ya se verá que ocurre en los tribunales. Yo lo que le contesté a este amigo es que por ahora yo no iba a invertir o sea, yo la última compra la hice hace 20 días o así, porque sabía que llego a obtener la licencia antes del 3 de abril. Claro. Pero, porque en eso creo que estarás tú de acuerdo. Me cuentan que no basta con haber registrado en el ayuntamiento la solicitud de licencia antes del 3 de abril, sino que hablan de para quien no haya obtenido la licencia el 3 de abril. Pues la norma nueva lo que dice es que este acuerdo, esta nueva modificación normativa no afectará a aquellos que ya vinieran ejerciendo la actividad. Todavía no sabemos cómo se va a interpretar qué significa venir ejerciendo la actividad. Una interpretación mala sería, pues ya lo que tengan todo y esté funcionando. Una más favorable a lo que tenga el trámite, pero no lo sabemos. Eso ya veremos en los tribunales. Por prudencia, yo no haría nada después del 3 de abril. Pero claro. Yo entiendo que igual que la licencia de obras para viviendas turísticas te blindaba de la prohibición de los vecinos, la licencia de obras para viviendas turísticas te blinda ahora también. Más vale. Ahí lo que estaríamos haciendo es aplicar los criterios que han tenido muchas audiencias provinciales, porque este criterio que acabas de comentar tú de en el momento que tengo la licencia de obra me blinda, es criterio de audiencias provinciales. El Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado, pero bueno, hay varias audiencias provinciales que han dicho eso. Oye, si tú puedes probar que has realizado actos preparatorios para dedicar ese inmueble a vivienda turística, la prohibición, cuando no tiene efectos retroactivos, no te afecta. Oye, qué mejor manera de un acto probatorio que un documento presentado ante una administración. Ahora bien, si extrapolamos ese razonamiento a la nueva modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, coincido contigo. El tema es, ¿se extrapolará o no? No lo sabemos. La única cosa que podemos afirmar es que hay incertidumbre. Yo entiendo que se debería extrapolar, pero es mi opinión. Si no se extrapola, me pilla unos cuantos, pero unos cuantos. Vamos justitos, ¿no? Me pilla 12 apartamentos turísticos. Claro, ahí lo que ocurre es que otro debate que está ocurriendo, y de hecho en Madrid tenemos algún caso así, imagínate un edificio donde los bajos comerciales son muy grandes. Y ahora la comunidad de propietarios dice, oye, prohibimos todo tipo de uso turístico. Y es como, cuidado, tú puedes prohibir lo del artículo 5E de la LAO. Viviendas de uso turístico. Pero en la Comunidad de Madrid hay otra categoría de alojamientos turísticos que no son viviendas de uso turístico, son los apartamentos turísticos. Yo a lo mejor puedo hacer un proyecto de apartamentos turísticos. Como he dicho, ya tengo una sentencia de por ahí, no es nuestra, la encontré el otro día, que dice, oye, que esto no puede afectar a un hostal, a un albergue, a una pensión. Y a un apartamento turístico que no es vivienda turística, yo entiendo que es extensible, pero que todavía, aunque el Supremo se haya pronunciado con dos cositas, hay mucho camino por recorrer, porque como cada comunidad autónoma legisla de una manera y como cada ayuntamiento tiene unas especificaciones diferentes, queda mucho por ver. Yo entiendo que si no es vivienda de uso turístico y no tiene uso residencial, la comunidad de propietarios con 3/5 no la puede prohibir. Pero esa es mi opinión personal. Ya.
Hago un matiz que estarán pensando quienes nos estén escuchando. Diferencia entre vivienda de uso turístico y apartamento turístico. Así, en grueso, palabras gruesas. En Madrid, para toda la Comunidad de Madrid, porque efectivamente, como tú decías, esto es normativa comunitaria, los apartamentos turísticos tienen que ir mínimo en paquetes de 4. No se puede hacer un apartamento turístico. Hay que hacer un mínimo de 4, que tienen que tener propiedad y gestión común. Tienen que ser o de la misma persona o de la misma empresa y gestionarse en común. Y entonces el mínimo de superficie son 21, no 40, como en las viviendas turísticas. ¿Qué pasa? Que aplicando la teoría que yo os he dicho de que los huéspedes pagan por camas y no pagan por metros cuadrados, yo ya desde hace unos años, o por lo menos meses, 15, 20 por ahí, igual no llega a 2 años, pero meses, muchos, ya solo hago apartamentos turísticos, porque así puedo hacer alojamientos de Airbnb o de Booking o de lo que sea, pero al final alojamientos, un huésped, si no pregunta por los metros, mucho menos va a preguntar, no, pero ¿qué figura es esto? ¿Qué estoy alquilando? ¿Una vivienda turística o un apartamento turístico? Claro. Una unidad de alojamiento turístico de 21 metros. En vez de 40. Me consume la mitad de la inversión y voy a cobrar prácticamente lo mismo. Entonces ya solo hago agrupaciones de 4. En Andalucía, por ejemplo, son 3. En vez de 4, 3. Los metros no los tengo en la cabeza, pero en vez de 4 son 3. También muy interesante. Además, en muchos municipios andaluces se han puesto límites a la vivienda turística, pero al apartamento turístico no. O sea, un argumento más a favor de los apartamentos turísticos. O sea que... Claro. Luego, otro tema que hay que tener en cuenta es que hay muchas resoluciones de la Dirección General del Notariado que dicen que cuando una comunidad de propietarios ha prohibido las viviendas turísticas, en ese acuerdo de prohibición, cuidado con lo que prohíben. No pueden decir, prohibimos usos turísticos, hospedaje, alquileres vacacionales. No, ya hay resoluciones que dicen, tú podrás prohibir con 3/5 las viviendas turísticas, pero no todo tipo de hospedajes, como he dicho, albergues, pensiones, ni tampoco el alquiler vacacional, que quizá esto en la Comunidad de Madrid sea más complejo, porque la definición de alquiler turístico y alquiler de temporada, la línea que lo divide no está tan clara. Pero hay otras comunidades autónomas, por ejemplo, Galicia, que te dicen muy claramente, si el arrendamiento de la estancia es superior a un mes, no es vivienda turística. En Comunidad Valenciana, 10 noches. En Andalucía, 2 meses. Cuidado, que eso que pueden prohibir es solo la vivienda turística. Si tu norma autonómica, por ejemplo, esto es muy importante para la gente que nos esté viendo desde Comunidad Valenciana. Si en tu comunidad de propietarios están prohibida la vivienda turística, tú tienes una vivienda... Ojito, que si en el momento que lo pongas duración mínima 11 noches, no tienes que cumplir ninguna normativa turística. Eso es un arrendamiento de temporada o un hospedaje de temporada o lo que sea. Entonces, esto es verdad que en Madrid es más complejo porque no hay ni en el decreto no hay plazo. Es verdad que la Ley de Turismo de Madrid tiene una cosa que es súper interesante y es que te dice que están excluidos los alojamientos de la Ley de Turismo con fines laborales y asistenciales. Eso lo dice la Ley de Turismo y si lo excluye la Ley de Turismo va en catarata hacia abajo. Es decir, en teoría y con la ley en la mano, si una persona se aloja en un inmueble, en una vivienda, 10 días, porque su empresa la ha destinado ahí, porque es autónomo y tiene un proyecto, esa estancia no es turística. Digo en teoría porque esto es lo que dice la ley, luego ya habrá que ver cómo lo van aplicando las administraciones. Claro, además el problema es que tú primero te tienes que anunciar para que luego venga ese trabajador, quizás, pero mientras te anuncias te van a decir, te estás anunciando en turístico. ¿Y tú cómo le dices? ¿Cómo vas a poner el anuncio? Solo admitimos trabajadores. Un poco raro el anuncio ese. O sea, es verdad que hay plataformas que sí son solo para empresas, que no las más conocidas, pero hay empresas, aparte muchas, hay que decirlo, empresas españolas, ¿sabes? Que se dediquen solo a esta tipología de estancias. Bajo mi punto de vista, si tú estás con una plataforma que es solo para trabajadores y empresas, yo creo que uno puede estar tranquilo. Y hay empresas españolas que aparte lo hacen muy bien. Sería una buena solución, claro. Exactamente. Pues esto era era un poco el contenido que quería hablar hoy, era de todo esto de los cambios de uso. Y ya si te parece, para terminar, oye, como tienes mucha experiencia, aparte, bueno, además de ser arquitecto, eres explotador de viviendas turísticas. Yo, además de ser abogado y economista, también soy explotador de viviendas turísticas, o sea, nos dedicamos en parte a lo mismo. ¿Cuál es la impresión que tienes tú, como, ya no hablo como profesional de la arquitectura, sino como persona que te dedicas al sector turístico, de la opinión generalizada y de cómo piensa el público de la vivienda turística y cómo actúa, o sea, cómo piensa y cómo habla y cómo actúa posteriormente con respecto a la vivienda turística?
Me parece fatal, me parece fatal. Me parece lo mismo que lo de las terracitas en verano para tomarnos una cerveza. A todos nos encanta viajar, ir a Airbnb o ir a una ciudad y tomarnos en junio una cervecita, pero luego no queremos el bar con la terraza debajo de nuestra casa y tampoco ahora quieren el Airbnb debajo de nuestra casa. Me parece una hipocresía absoluta, Aparte, que las viviendas turísticas, como digo yo, en Airbnb, bueno, y en cualquier otro, todos vamos con el DNI en la boca, con lo cual la gente se porta razonablemente bien, porque es que si se portan mal y te destrozan la casa y montan una fiesta y no sé qué, les echan de Airbnb. Y igual que nadie queremos perder el carnet de conducir, nadie quiere perder la posibilidad de volver a Airbnb en su vida. Entonces, yo tengo... Máxime, cuando Airbnb tiene y otras plataformas, tienen la opción de que tú puedes solo permitir la entrada de personas con perfiles verificados y que hayan hecho más reservas. Correcto. Ojo, que es que la gente que se porta mal puede quedar expulsada como cliente. Entonces, los políticos están fomentando el hacernos creer que Airbnb es todo fiestas, borracheras, molestias a los vecinos, encarecimiento de precios, tal. Es todo falso. A mí me llegan a decir el otro día en otra tertulia y tal, me dicen, es que hay más viviendas turísticas anunciadas hoy en Madrid que viviendas de alquiler. Digo, no lo sé, pero igual tienes razón, pero lo explico por qué. Porque todas las viviendas turísticas alquilamos una semana y no quitamos el anuncio porque queremos seguir alquilando la semana que viene. En cambio, una vivienda de alquiler convencional se alquila hoy y se quita el anuncio hasta dentro de 5 años que vuelve a salir al mercado. Entonces, si haces la foto fija de hoy, es posible que haya más viviendas turísticas que viviendas en alquiler, pero eso es porque el 98,5% de las viviendas en alquiler están alquiladas y, por tanto, no están anunciadas. Totalmente de acuerdo. Para la gente que nos vea, con un ejemplo muy sencillo, vamos a poner un supuesto de un pueblo donde hay 100 viviendas. Sí. 90 las ocupan sus propietarios para residir y otras 10 están en el mercado de arrendamiento. De esas 10, 2 turísticas y 8 de larga temporada. Yo cojo y hago una foto y digo, el 2% de las viviendas de este municipio están como viviendas turísticas y hay 8 viviendas de larga temporada y 2 turísticas. Esa es mi foto. Ahora pasa un mes. Todas las de larga temporada se me ocupan, menos una, y vuelvo a hacer la foto. Y miro en Idealista. Me dice, una de larga temporada y 2 turísticas. Y dicen, hay el doble de viviendas turísticas. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Tal cual. No, y la siguiente frase ya, la falacia absoluta es, y no podemos acceder a viviendas en alquiler porque extraen viviendas del mercado del alquiler para convertirlas en turística. No hay nada extraído. Es que ha habido en este ejemplo 7 personas que han estado más rápidas que tú y ya han alquilado las 7 viviendas que querían. Y la 8ª que queda es una porquería que no te gusta y como no te gusta querrías alquilar una de las 2 turísticas que hay. Haber estado espabilado y haber alquilado una de las 7 anteriores. Pero sobre todo porque en muchos casos, que esto claro, hay que mirar los antecedentes de la ciudad, la vivienda turística está teniendo, como dije, la vivienda vacía. Tú miras datos estadísticos de viviendas residenciales, viviendas principales, está bajando la vivienda vacía. Pero la vivienda principal no está bajando. Yo callo muchas bocas porque ya les jorobo el argumento cuando les digo, perdona, ni una sola de mis viviendas turísticas está en una antigua vivienda. Están todas en locales llenos de ratas. Yo ya doblo la apuesta, acepto tu apuesta de vivienda vacía y la doblo. Locales vacíos, que llevan 5 años cerrados, que tienen unas ratas del tamaño de gatos. Esos son los locales que yo compro y convierto en lo que me da la gana. Claro, solo faltaría que si yo hago la inversión, si yo corro el riesgo, encima no lo pueda convertir en lo que yo quiera. Y entonces ya se callan. Digo, es que y encima, ahora, desde que hago apartamentos turísticos, también estoy, además de que son más rentables que las viviendas turísticas con las nuevas condiciones, es que encima callas más bocas, porque dices, mira, ¿y por qué no las devuelves al mercado residencial? Porque no puedo, tienen 21 metros, como los listos dicen que una vivienda digna empieza en 40, aunque quisiera devolverlos al uso residencial, no puedo. Así que, fantástico. Exactamente. Y no solo eso, sino que en un espacio de la ciudad, ese local,
donde no había actividad económica ninguna, donde no se generaban ingresos, donde no se pagaban impuestos, donde no se hacía nada, de repente entran ingresos, se pagan impuestos, se genera trabajo directo e indirecto. Oye, es que ya no es solo que la crítica sea falaz, sino que no se está viendo la enorme contribución que en tu caso y en el de que todos tienen viviendas turísticas se está haciendo a la economía. Claro, a mí ya me ha pasado dos veces con un restaurante y con la típica tienda de ultramarinos que decíamos antes, de alimentación tal cual, sí. Decirme, gracias a tus viviendas turísticas me has salvado el negocio, porque el restaurante... Claro, sí. Es un restaurante de 8 mesas y está delante, pero delante, literal, de un paquete mío de 4 turísticas. Y me dice, John, al menos lleno todas las noches 3 mesas con tus huéspedes. Al menos 3 por noche. Y tengo 8, pues tus turísticas hacen la diferencia entre cerrar y no cerrar. Iba a cerrar ya y ahora me aguanto gracias a tus huéspedes. Y el de la tienda de ultramarinos, pues parecido, delante de otro paquete que tengo de 3, que me dijo, yo no vendía una escoba, ahora ya solo con sándwiches, con Coca-Colas, con bricks de leche, con tal, con cual, para cenas y desayunos de tus 3 viviendas, pues ahí voy aguantando. Exactamente. Pues, John, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Ha sido un placer conversar contigo. Igualmente. Espero seguir viéndote en los medios de comunicación dando la batalla, no, explicando la realidad, más bien. Y yo espero verte porque a ver si hago mi primera inversión por Málaga, que tengo ganas de acercarme a la playita y de lo que hablábamos antes, a ver si encuentro algo que sea medio inversión, medio disfrute, tengo ganas, que aquí en Madrid hace mucho frío. Pues nada, cuando pases por aquí me avisas y nos tomaremos una caña y lo vemos todo. Pues muchas gracias por todo, John. Bueno, un abrazo enorme. Fuerte. Ahora.